Se le acercaron algunos fariseos y pusieron en prueba al maestro con la siguiente pregunta: ¿está permitido a una persona divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesucristo respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no debe separarlo la mano del hombre. Evangelio según San Mateo capítulo 19 versos 3 al 12. Cada persona debe vivir su propio estado de vida. Notas amables a la palabra de Dios, martes 23 de agosto, año 2022. Cada persona orienta su vida, el que pueda hacerlo, dice el Hijo de Dios, que lo haga. Así son las cosas y las maneras de pensar de Dios frente a las propuestas, a la misión, al camino que hay que seguir. Jesucristo le pide a cada persona de acuerdo a sus aspiraciones. Es decir, cada cosa tiene su lugar. Jesucristo le pide a hombres y a mujeres que estén orientados hacia el reino de Dios y el actuar justo querido en ese reino de Dios. Es algo así como ese consejo tan sabio que San Pablo daba en su tiempo, el apóstol San Pablo, que cada persona viviera de acuerdo a su estado de vida. Las reglas del reino de Dios. En la propuesta de ese reino hay insinuaciones concretas y posibles de vivir. Luego, lo primero que hay que advertir es que sí es posible de vivir. Otra cosa diferente es la crítica destructiva de la misma sociedad. De pronto una sociedad cree que una persona no puede vivir el celibato y sí existen muchas personas que viven muy bien su celibato. O hay muchas personas que viven muy bien su vida de castidad en orden a la misión que están cumpliendo en la misma iglesia o en la misma comunidad religiosa o en orden a lo que va a hacer la persona a lo largo de toda su vida. Por eso es tan importante entender que las reglas del reino de Dios son posibles y son concretas. O sea que a Dios no se le ocurre ideas como así de los cabellos, como decimos en el ambiente, como que salidas del contexto. No. Los casados, los solteros, las vírgenes, los célibes e incluso los viudos, todos están contemplados en el pensamiento mismo de Dios. Están contemplados en el pensamiento de Dios para que cada persona viva su propia realidad. Así como una persona vivió su propia realidad de casado, pero ya no es casado, sino que es viudo, la vive en su propia dignidad y grandeza. Lo mismo que la persona que es célibe, la persona que es virgen, la persona que es soltera, que le sirva mucho a Dios y a la sociedad. Y nunca se compare. Ahí la clave es no compararse con los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando de que cada persona vive a su plenitud lo que escogió en el reino de Dios. El llamado de Dios es para que cada persona viva lo que tome y no llegue a pensar que es un imposible. ¿Por qué? Porque si la idea de Dios debe ser perfecta, no es humana. Entonces sí es posible. Los apóstoles llegaron a pensar que es imposible. Los discípulos de Jesús de Nazaret llegaron a pensar en un primer momento si así es la situación de un hombre con una mujer, no trae cuenta casarse. Y así quedó allí en ese evangelio, en ese capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, que es un capítulo bien interesante en toda la vida afectiva y proporcional de un ser humano.
cómo es de importante ese capítulo 19. Cada persona haga lo que debe hacer y hágalo en su justo momento y de acuerdo a la orientación que tiene. ¿Es posible? Sí, es posible. Criticar, no. Compararse, no. Decir que no se puede, eso no existe. El apóstol San Pablo recomienda a cada persona vivir según su estado de vida. Ahí está la palabra de Dios nuevamente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versos del 1 al 40, es una parte extensa, muy buena del apóstol San Pablo, pero solamente nos vamos a limitar a decir que el marido dé a su mujer lo que ella debe, quien no puede ser célibe, que se case, que la mujer no se separe del esposo, que las personas que son viudos, viudas y solteros deben agradarle a Dios con lo que piensan y con lo que hacen. Yo creo que no necesita explicación. San Pablo está orientando a la comunidad para decirles que no hay por qué entrar en discusión con algo que sí es posible y que es una oferta de Dios, que cada persona viva de acuerdo a su propia realidad, diría el apóstol. Entonces nos queda ese capítulo 19 del Evangelio de San Mateo y esa primera carta a los Corintios en su capítulo 7, claves para entender la vida en la Iglesia Católica como lo que existe hasta ahora. Sí es posible, sí es posible. No se puede entrar a juzgar. Los estados de vida que elija voluntariamente cada persona serán posibles según la Escritura, según la experiencia de la Iglesia, según la madurez de cada persona, según el talento, según el carisma de cada cual. No existe la posibilidad de entrar a pensar que si una persona no viviera en ese estado sería mejor. Eso es una idea muy tonta, muy de los cabellos. Si esa persona no fuera casada, entonces yo creo que sería mejor. ¿Cómo así que sería mejor? Si esa persona que está prestando un servicio es célibe y libre y voluntariamente eligió su vida de célibe, ¿por qué otra persona entra a decir si fuera casado sería mejor? ¿Mejor de dónde? Si cada persona da de lo que tiene, diría mejor la historia. Entonces, por eso es imposible, es que no existe posibilidad entrar a pensar que si una persona viviera en otro estado sería mejor en otro. Eso no está, no es cierto, no es humano, no es tan cierto, porque según la Escritura, cada persona elige voluntariamente lo que le gusta, lo que se siente bien y se deja orientar por la palabra de Dios. El que tiene la última palabra se llama Dios. Es el que recibe a esa persona o le concede ese estado de vida o la consagra en ese estado de vida. Volvemos al Evangelio según San Mateo capítulo 19, nuevamente el mismo capítulo, pero en el verso 12, la frase, el que pueda con esto que lo haga. Esa es una frase ya contundente, sabia, es una frase impresionante. El que pueda que lo haga, nadie está obligado a hacerlo. Por ejemplo, el celibato en la Iglesia Católica. Es un tema bastante discutido a lo largo de los siglos, digo siglos y siglos y siglos, y como que cada papa que entra a ejercer su pontificado inmediatamente se levantan a preguntarle que si él va a acabar con el celibato. No hay otra pregunta así. Yo recuerdo que en los últimos pontificados he escuchado esa pregunta desde San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, de el Santo Padre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Bueno, el Papa que ha dicho, al fin y al cabo, ¿sigue el celibato en la Iglesia o no sigue? La gente sigue insistente, no lee la palabra, no tiene verdaderamente un buen estado de fe. Por eso es tan importante entender el que pueda con esto que lo haga. El célibe se entiende es como una vocación, una gracia, una decisión en aras del reino de Dios. Tiene su base en la palabra de Dios. Existe en el capítulo 19, versos 10 al 12 del Evangelio según San Mateo y en el capítulo 7 de la carta del apóstol de los gentiles a los Corintios. En la Iglesia Latina, por ejemplo, el derecho canónico, el derecho eclesiástico,
En el canon 277 recomienda guardar el celibato a la persona que lo eligió como una gracia para que el futuro ministro se dedique con libertad y de todo corazón a servirle a los demás y a las personas en una iglesia particular, que es la Iglesia Católica. Vean cómo es interesante. El derecho canónico, canon 277, propone ese estilo, no lo está imponiendo, propone ese estilo y dice cómo vivirlo con libertad y de corazón entero para que le pueda servir a los demás como un pastor y como un buen ministro de Dios. Así hemos aprendido hoy algo del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Cada persona debe vivir a plenitud lo que eligió en su vida para servirle a Dios o a la misma familia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.